estudio y la investigación que se da, donde el centro pareciera ser la opinión de los venezolanos acerca de la situación de las protestas. Quisiera que nos ofreciera un balance de estos últimos resultados y cuáles son las lecturas que tienen. Nosotros estamos haciendo un tracking de opinión pública, es decir, un seguimiento constante del comportamiento de la opinión pública desde el 14 de enero. Tenemos resultados semanales. Estos resultados que te voy a mostrar corresponden a la semana número 6, cuyo trabajo de campo culmina el 11 de marzo pasado. ¿Qué observamos? En primer lugar, un rechazo total de la mayoría del país hacia las manifestaciones violentas y las guarimbas. 87% de los venezolanos en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas. 79% piensa que lejos de producir un cambio positivo para el país, las protestas contribuyen a empeorar la situación del país. Las protestas 79. vistas desde la violencia. Las protestas en general. Fíjate que no calificamos, no adjetivamos la protesta en esta pregunta. Las protestas en general que están ocurriendo contribuyen a mejorar o a empeorar. El 79% afirmó que contribuyen a empeorar la situación del país. Y por otro lado, lo que le preocupa a los venezolanos hoy es la situación económica, son los problemas económicos, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la inflación en general. Una lectura interesante de ese resultado sería que durante los últimos 14 años los venezolanos han visto como una prioridad el tema de la seguridad. Cuando se traslada este problema a un problema económico que no tiene que ver con lo social, ¿cuál es la lectura que se le puede dar? ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Los problemas económicos siguen siendo percibidos como los más graves, junto a la inseguridad. Pero los problemas económicos tienen un impacto directo sobre todos los venezolanos. Es la inflación, es el desabastecimiento que sufren todos los venezolanos. Y eso tiene una influencia muy importante en la valoración de la gestión del gobierno nacional. Con relación a la inseguridad, la gente dispersa las responsabilidades entre las distintas autoridades, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional, las autoridades municipales, e incluso señala a la sociedad también como responsable de los altos índices de inseguridad por la crisis de valores y la crisis de la familia. O sea que de manera indirecta se le pudiera dar una valoración positiva a las iniciativas que adelantó el Ejecutivo a principios de año de la misión A Toda Vida Venezuela, por ejemplo. Sí, todas las medidas tendientes a confrontar, a enfrentar el problema de la inseguridad son percibidas positivamente. Puede haber expectativa o dudas expectantes con relación a los resultados, pero eso siempre tiene un impacto positivo. Pero son los problemas económicos los que más debilitan a los gobiernos en cualquier país del mundo. ¿Okay? Volviendo a las manifestaciones y protestas, baja. En febrero, el 23% de los venezolanos consultados exigían la salida ya del presidente Maduro. Es una cifra importante, 2 de cada 10 venezolanos. Para marzo, esa cifra había bajado al 11% de venezolanos que estaban de acuerdo con el planteamiento de la salida ya del presidente Maduro. Y el 86% piensan que cualquier decisión sobre el futuro del país tiene que ser electoral. Es decir, para la mayoría aplastante de los venezolanos las salidas son electorales, constitucionales y sobre todo pacíficas. Este es un país que está apostando a la esperanza, a la estabilidad, a las propuestas. Este no es un país que está apostando al caos, a la inestabilidad. Por eso el error de esta estrategia de presionar por una salida inmediata del presidente Chávez. La impopularidad de esta estrategia e incluso el fracaso de la estrategia es evidente. 9 de cada 10 venezolanos respaldan salidas constitucionales, electorales y pacíficas. Si le tocara señalar cuál es un error fundamental de todo el planteamiento de las protestas, ¿cuál sería? Bueno, hay que entender que detrás de estas manifestaciones violentas hay una clínica de masas operando. Es decir, hay un objetivo por desestabilizar el país a través de una acumulación progresiva, de una acumulación continua de angustias
que desemboquen en un desbordamiento, en una respuesta neurótica final, es decir, en una ruptura del orden social. Ese es el objetivo de la clínica de masa. Ha funcionado en otros países, sobre todo las primaveras árabes. Las primaveras árabes estuvieron muy influenciadas por estas clínicas de masa. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué no funciona? Porque el chavismo es más que una valoración positiva de gestión. El chavismo se ha convertido en una identidad de clase, en una comunidad emocional, en una cultura política. Tanto fracasó esta estrategia por ahora, porque la acumulación de angustias continúa para eventos posteriores, donde se pueden producir desbordamientos. Y también existe un sector del país que legítimamente protesta de manera pacífica, claro, y que está encabezado, por ejemplo, con los estudiantes, que no tendría nada que ver con esta intención política. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias de estas manifestaciones violentas o autoguarimbas? Que la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro creció. Venía una tendencia negativa en la valoración de la gestión del presidente Maduro de entre enero y febrero. Esta tendencia revirtió y hoy el 57% de los venezolanos tiene una opinión positiva de la gestión del presidente Maduro. ¿No es tiene que ver con exacto, es paradójico. Tiene que ver con algunas medidas, pero fundamentalmente ¿con qué tiene que ver? Con que estas protestas repolarizaron al país frente a la amenaza de exclusión, frente a la amenaza del caos, frente a la arremetida de una oposición extremista, violenta, frente a la mirada de desprecio de las clases medias y altas con respecto al chavismo y a los sectores populares. El chavismo se radicaliza, se atrinchera, se cohesiona y se refugia en el respaldo al presidente Chávez. Por eso, a pesar del descontento y del malestar, la valoración positiva de gestión del presidente Maduro crece. Otro error, el mismo error que sigue cometiendo la oposición. Para la oposición es vital despolarizar al país, igualar a los venezolanos en los problemas que les son comunes a todos, a los sectores populares, a las clases medias, incluso a las clases altas, y cambiar la correlación de fuerza simbólica y cultural. No es suficiente ser una fuerza electoral, hay que ser una fuerza social y cultural. Para la oposición es vital cambiar la correlación de fuerzas en ese terreno, el terreno simbólico, y no parecer antichavista. Una alternativa exitosa en Venezuela hoy no puede ser percibida como antichavista, porque de esa manera es percibida como contraria al modelo de inclusión, que es respaldado por la mayoría del país. Se nos agotó el tiempo. Brevemente quisiera que nos respondiera, ¿cómo se siente usted cuando estos estudios que usted presenta, algunos lo interpretan como unos estudios pagados desde el oficialismo? Sí, esas son reacciones sobre todo de una clase media radicalizada, de una clase media histérica, muy atrasada políticamente, muy reaccionaria, que no le interesa el día después de las salidas o de las rupturas, que no está pensando en una visión ni en una propuesta. Nosotros hemos sufrido, hemos vivido desde hace muchos años, cuando las encuestas favorecían al chavismo, hemos vivido esta arremetida violenta, basada en insultos y ofensas, incluso en amenazas de muerte.